Voy a hablar de Santiago Ramón y Cajal. Claro, yo me uno un poco a lo que decía Ortega y Gasset, quizá el filósofo más reconocido español de los años, lo decía en los años 30, ¿no? Cuando ya Ramón y Cajal era una figura señera, decía: todo español conoce a Ramón y Cajal, pero nadie sabe qué es lo que ha hecho. Y es verdad, probablemente, que todos sepamos o reconozcamos este nombre, entre otras cosas porque está en muchas calles del país, o porque hay hospitales, institutos de investigación, centros, premios, becarios que llevan su nombre, pero yo, la verdad, dudo que la mayoría de los ciudadanos sepan realmente cuál fue la contribución de Ramón y Cajal a la ciencia, y quizá más importante para el ciudadano de a pie, no para mí, que soy neurólogo, claro, que sí que y es el motivo de que me haya enfrascado un poco en empaparme de la vida y obra de don Santiago. Digo que además de su labor, digamos, científica, tuvo una enorme influencia en el renacer cultural o científico del país a principios del siglo XX. Y no fue una consecuencia de su actividad científica, que a veces, bueno, pues el hombre se dedica a investigar y luego esto lo lleva a la fama, y de alguna manera esta fama arrastra a otros que quieren imitarlo, y de manera que pues crea un corpus cultural. No, es que en el caso de Santiago Ramón y Cajal fue algo buscado. Intentaré que vean ustedes cómo el principal motor de su vida fue realmente provocar el renacimiento, si podemos llamarlo así, cultural español, y fue realmente esto lo que impulsó todo su devenir personal, por supuesto con una explicación que tiene que ver también con la manera de ser que tiene cada uno, o con sus manías o sus virtudes y sus defectos. Hola. Voy a contar la vida de Ramón y Cajal casi como un cuento, espero que sea entretenido, e intentaré también que esto que es su vida, que está extraída la mayor parte de su autobiografía, Recuerdos de mi vida se llama, un libro casi imprescindible para cualquier neurólogo. Por aquí veo a dos, así que les animo a leerlo. Y en este libro cuenta su infancia y su juventud, y veremos cómo esto luego pudo influir en su desarrollo científico, lo que es sorprendente y es curioso, porque parece que en esta vida nada viene al azar. Así que vamos a ir desgranando un poco su biografía. Lo primero que hay que decir es que Santiago Ramón y Cajal nació en el año 1852, y nació en este pequeño pueblo, Petilla de Aragón. Esta es la primera anécdota, porque el pueblo se llama Petilla de Aragón, pero pertenece políticamente a Navarra. Así que siempre lo digo, que en la Facultad de Medicina de Albacete hay un grupito de científicos muy importantes que son navarros. Entonces a veces cuando se habla de Ramón y Cajal dicen mi paisano. Yo me callo, no los corrijo, pero en realidad Ramón y Cajal siempre se considera a sí mismo aragonés. Él es aragonés porque su padre era aragonés, su madre los dos eran de Huesca, de un pequeño pueblo de Huesca, y fue una casualidad que naciera en Petilla, que de todas maneras, aunque pertenece administrativamente a Navarra, es sin lugar a dudas un pueblo aragonés. Pertenece a Navarra porque en el siglo XIII un rey aragonés pidió dinero al rey de Navarra, que entonces era un país diferente, y después no fue capaz de devolvérselo en tiempo y plazo, y parte del contrato era que si no me devuelves el dinero, pues me quedo con alguna de tus posesiones. Lo único que se quedó fue este pequeño pueblo, que entonces tenía un castillo. Ahora veremos alguna foto que hizo donde se ve el pueblo, y ese castillo pues tenía un cierto valor entonces. Como le pasa a todos los pueblos que están inmersos en una zona que no es la suya, pues bueno, la Diputación de Navarra pues lo ve muy lejano, la de Aragón pues no me pertenece a mí. A día de hoy parece que es un pueblo muy deprimido, que realmente no tiene riqueza. Ya se ve que es un pueblo de la premontaña pirenaica aragonesa. Esta es la casa donde nació el propio Ramón y Cajal, esta es la casa donde él nació, y este es el pueblo, y ahí se ven al fondo las ruinas del castillo
bueno, pues un territorio agreste, realmente una zona pobre de la provincia de Huesca, y en este pueblecito nació don Santiago, que sin embargo siempre se consideró a sí mismo de este otro pueblo, Ayerbe. O sea que él pasó su infancia, llegó a Ayerbe con 8 años y siempre se consideró a sí mismo, si decían de dónde era, pues yo soy de Ayerbe. Su padre, Justo Ramón, era una persona también muy curiosa. Había nacido en Larrás, un pueblo todavía más al norte, igualmente del Prepirineo aragonés, y era el segundo o tercer hijo de la familia. No le correspondía, según la manera de hacer testamento de los aragoneses y también de los catalanes, ¿no? Porque vienen del mismo, de la misma organización política y de herencias, se lo queda todo el mayor. Entonces, bueno, pues se puso a trabajar en una barbería, el padre, y parece ser que hasta los 16 años era incluso analfabeto. Lo que pasa, no había podido ir al colegio. Sus padres lo dieron como mancebo a un barbero, pero el barbero tenía muchos libros y este hombre era un tipo listo, justo, y aprendió a leer por sí mismo y se empeñó después en aprender, por supuesto, el oficio para el que lo había puesto su padre, con aquel que era el oficio de cirujano barbero. En aquella época, pues sabes que además de cortar la barba, pues hacían otro tipo de pequeñas heridas, las cosían, etcétera, tenían que cortar el pelo. Hay algunos documentos muy curiosos sobre esto, sobre cómo se estipulaba que tenía que cortar la barba a todos los del pueblo y además tenía que proveerles, si se lo pedían, de unas tijeras para que se cortaran el pelo el uno al otro, unas cosas. Bueno, ya digo que cuando uno lee documentos sobre la época y sobre la familia se lleva sorpresas. El caso es que este hombre, don Justo, primero estudió el bachillerato en Zaragoza y lo hizo mientras ejercía su oficio, el que había aprendido de barbero. Después de estudiar el bachillerato se fue a Zaragoza y estudió para ser cirujano de segunda clase, que se llamaba, y ya como cirujano de segunda clase pues volvió a ejercer este oficio a toda esta zona, que era la zona más pobre y probablemente que menos gente quería, pero era de donde él era oriundo, que es la zona del norte de la provincia de Huesca. Así que cuando nació don Santiago, nació en Petilla de Aragón, de su padre, era cirujano de segunda clase, pero cuando se cambiaron a Ayerbe se cambiaron porque en esos 8 años que habían pasado, el padre, que ya digo que era una persona encomiable, había terminado la carrera de medicina, casi a distancia. Entonces la carrera de medicina no era como ahora, pero bueno, el hombre consiguió licenciarse en medicina, yéndose, dejando a la familia y los 2 niños pequeños que tenía en el pueblo, y se fue a estudiar medicina a la ciudad de Zaragoza. Primero tuvo la mala suerte que le cambió la ley, entonces tuvo que después terminarlo en Barcelona, pero el caso es que terminó la carrera de medicina y volvió como médico ya, y entonces cambió de pueblo, cambió del que tenía, que tampoco era entonces Petilla de Aragón, ya se había movido y estaba en otro, en Valpalmas, pero después se movió a Ayerbe, que era más grande, ya como médico del pueblo, y allí fue de donde pasó su infancia el pequeño Santiagué, que así le llamaban cuando era niño. Y en esta infancia tiene, y quiero contarlo, importancia algunas cosas que le ocurrieron, porque después veremos que tuvieron influencia en su vida como científico. La primera es que estaba un niño que vive en la montaña, en pueblecitos pequeños, está muy en contacto con la naturaleza, entonces era un niño muy inquieto, seguramente que ahora rápidamente lo hubieran diagnosticado los psicólogos del colegio, del instituto, trastorno por hiperactividad, y lo hubieran mandado al neurólogo, por cierto, que nos llenan las consultas de este tipo pero entonces diríamos que era un niño inquieto, que se movía mucho, que subía a las montañas, que cuenta varias anécdotas, le gustaba coleccionar huevos de ave, cogía los huevos de ave y luego se los llevaba a casa, los dejaba eclosionar, a veces los rompía antes, veía los embriones, o sea que ya tenía esa inquietud. Tiene alguna anécdota curiosa, estuvo por lo visto a punto de perder la vida porque se fue a coger el huevo de un águila en mitad de una pared, y cuando estaba allí pues apareció la madre, ¿no? Y en fin, que lo pasó mal, no podía volver a trepar porque había bajado mucho. Bueno, cuenta alguna anécdota de este tipo, y también cuenta una cosa muy interesante, que es que cuando era bien niño, estaba en Valpalmas todavía, estando en el colegio tuvieron un episodio muy cruento, y es que cayó un rayo, él lo cuenta que no sabía lo que pasaba, estaba en mitad del colegio, de repente pues
cayó fulminado la maestra, se oyó una gran explosión, tal, y cuando salieron vieron que en el campanario de la iglesia había caído un rayo y además había tenido la mala suerte el pobre párroco, que como vio que la tormenta era muy grande, había subido para tocar la campana y avisar a todos los vecinos, supongo que los que estaban más lejos, para que dejaran las labores de labranza y volvieran, y aquel rayo cayó sobre la torre y mató al párroco. O sea que, y lo vieron además que estaba caído con la cabeza colgante y lo había pillado en el campanario tocando la campana. Entonces él se quedó muy impresionado de cómo la naturaleza podía tener esa fuerza y podía condicionar su vida, y justo unos meses después, y solo unos meses después, su padre, que ya digo que era una persona, la relación de él con su padre es también curiosa, pero bueno, su padre era muy severo, se llamaba Justo, y era era un hombre que se había hecho a sí mismo con mucha penalidad y por tanto era muy exigente con sus hijos, pero también a la vez intentaba transmitirle el amor por la ciencia y por el estudio. Entonces le dijo, mira, va a haber un eclipse. Entonces el eclipse del año 1860, tenía 8 años Santiago Ramón y Cajal, él ya lo vivió y siempre cuenta sus memorias que le pareció increíble que su padre le podía predecir que tal día a tal hora iba a ocultar la luna del sol, ¿no? Aquello le pareció increíble. Y bueno, pues fue en ese momento cuando decidió, y habían transcurrido pocos meses desde el rayo, cuando decidió que quizá lo más importante que había en este mundo era ser capaz de controlar la naturaleza. Ser capaz de controlar la naturaleza, si el hombre era capaz de predecir con tanta antelación que la luna iba a tapar el sol, pues a lo mejor también ha de predecir que iba a caer un rayo y evitar que matara al cura y a la maestra, como ocurrió aquel nefasto día. Y bueno, pues dicen sus memorias que decidió que era lo más interesante y lo más noble a lo que podía dedicarse una persona en su vida, a ser capaz de controlar la naturaleza. La otra cosa interesante de su infancia es que desde el principio, y sin que tuviera ningún antecedente en la familia, y por supuesto ningún ambiente que lo propiciara a ello, su madre era analfabeta, era una mujer que no había ido al colegio, una ama de casa, y su padre, ya he contado, que era un hombre hecho a sí mismo, pero que tenía, como todo, o como muchos hombres hechos a sí mismo, tenía un poco de aversión a todas las manifestaciones culturales, siempre lo tuvo, pensaba que dibujar era una pérdida de tiempo, y que, por supuesto, le hubiéramos preguntado, bueno, la ópera, pues evidentemente no lo habría escuchado en aquella zona, ¿no? Pero no tenía libros en casa, apenas tenían la Biblia y quizá los libros de medicina que tenía su padre, y sin embargo al niño le dio desde pequeño por dibujar, y dibujaba muy bien. Fijaros estos dibujos que hace, por ejemplo, de la ermita de su pueblo, que los hace cuando tenía solo 8 años, ahora hablaremos de Don Justo, o del castillo de Loarre, que es un castillo muy bonito, que está a tiro de piedra, ¿no? Andando a 10-12 kilómetros de Ayerbe, y que visitó y dibujó y después fotografió muchas veces. Un castillo que ahora se ha hecho famoso porque creo que ha salido como ejemplo en varias, por ejemplo, la serie Juego de Tronos, es uno de los castillos que se utiliza para grabarlo, está más o menos bien conservado. Este es el dibujo que hizo con menos de 8 años Santiago del castillo de Loarre. Pero claro, como su padre pensaba que esto eran pérdidas de tiempo, cuando veía al niño dibujar, pues él tiraba los dibujos, y como vio que se encabezonaba, pues hizo un truco, en fin, no muy noble, pero ya digo que era un hombre práctico. Sentó que iba a venir a Ayerbe a pintar, pintor de brocha gorda, a pintar las fachadas de la iglesia, pues un revocador, o sea, un señor que se dedica a eso, pero le contó, igual que le había contado lo del eclipse, le dijo a su hijo que mira, va a venir un pintor muy conocido de Zaragoza aquí a pintar, oye, pues saca los dibujos que haces y se los enseñas. Se fue a ver el día antes al revocador y le dijo, ahora cuando venga mi hijo a enseñarte los dibujos, le dice que es una castaña, que eso no vale para nada, y que en tu vida has visto a nadie dibujar tan mal. De esta manera, pues a ver si se le va la manía. Lo cuenta con pena, que aquello le pasó, que fue ilusionado con sus dibujos, y el otro, pues, prácticamente se los tiró, le dijo, esto qué barbaridad, qué mal dibujas tú, niño, tal. Pero también dice que no se lo creyó, vio algo raro en la expresión del revocador y de su padre, y dijo, esto debe ser mentira, debe estar pactado. El dibujar también y tener tanta creencia por el dibujo le trajo muchos conflictos con su propio padre. Así que, bueno, dibujaba muy bien, fue luego alumno de Abadía era un profesor de dibujo de Zaragoza que tiene algún fresco en alguna de las iglesias de la zona, que, en fin, que era un pintor reconocido, y consta que el propio Abadía le pidió por favor a su padre que le dejara hacer, que lo mandara a la Academia de Pintura de San Fernando, porque pensaba que iba a ser un pintor excepcional. Por supuesto, Don Justo ni quiso oír hablar del asunto.
Pero ahí lo dejamos, luego veremos si tuvo influencia o no en su carrera. Era un muy buen dibujante. La otra cosa que fue también decisiva en lo que luego pasó y por qué llegó a ser el científico que fue, es cuando don Santiago, entonces Santiagué, el niño, entró en contacto con el mundo de la fotografía. Era un niño muy travieso y dibujaba, así que una de las cosas que hacía allí en Ayerbe es que hacía caricaturas en un momento, ¿no? Y un día se le ocurrió hacer una caricatura del profesor. Aquello circuló entre sus colegas, entre sus compañeros, jaja, se reía, lo típico, el profesor fue, lo cogió, ¿quién ha hecho esto? Yo, pum, castigado. Entonces el castigo los metían en el cuarto de los ratones, como decía Zipizape, pero en vez del cuarto de los ratones era un sótano que estaba en la base de la escuela. Este sótano, como la escuela, igual que me imagino el ayuntamiento de la parroquia, estaba en la plaza de Ayerbe, este sótano estaba en la plaza de Ayerbe, y un buen día él cuenta que estaba en el sótano, castigado por esto, por haber hecho una caricatura y muchas horas, y en un momento determinado, por un agujerito que había en el techo, supongo que sería de madera, de aquel sótano, un agujerito pequeño, vio reflejado en el suelo de la habitación exactamente la plaza del pueblo, porque realmente lo que él vio es lo que después describió tantos años después Leonardo da Vinci como la cámara oscura, que es la base de la fotografía, Así que el niño Santiago, pues en su sótano castigado, pues podía ver cómo se movía la gente en el suelo de la habitación. Aquello le llamó mucho la atención. También le llamó la atención, y lo dice en sus memorias, que había otros niños castigados con él por otros motivos, que se lo comentó. Oye, fijaros, y con los otros, déjanos, y siguieron a lo que estaban haciendo. No les llamó, le llamó a él mucho la atención la poca capacidad de asombro, la poca imaginación, en suma, que tenían sus compañeros de clase, y eso también marca la diferencia entre unas personas y otras, ¿no? Si estás demasiado apegado a lo que es el día a día, si no tienes la capacidad de trascender, ¿no? de mirar más allá, él la tenía esa imaginación, y bueno, ahí entró en contacto con la fotografía, y cuando luego se fue a estudiar, a hacer el bachillerato a Huesca, entonces había la tradición de que había una profesión que era fotógrafo, que se iba moviendo de un pueblo a otro, y cuando llegaba al pueblo, está aquí el fotógrafo, venía la gente y se hacía las fotos, y cualquiera tiene fotos de sus abuelos o sus bisabuelos, una foto o dos, que le hicieron un día, todos se ponían sus mejores ropas, iban y se hacían la foto, ¿no? Entonces, eso lo conoció él en Huesca, y le llamó mucho la atención. También lo comenta, que cuando se iban a los soportales de la iglesia, y en los soportales de la catedral de Huesca, allí montaban su tenderete como cámara oscura, y entonces revelaban las fotos. Y bueno, pues él estaba con otros niños allí haciéndoles el remolón, y cuando vio aquello le pareció increíble, ¿no? Entonces se lo preguntó, oye, ¿pero esto cómo lo hacéis? Y se dio cuenta que no lo sabían. Pues yo qué sé, niño, a mí qué me da, me dan esto, lo compro, lo pongo, pum. Dijo, pero bueno, pero esto es como un milagro, ¿no? Esto es como un milagro, y no les asombraba el milagro. Hace el comentario otra vez de que, bueno, fíjate, qué cosa tan curiosa, y sin embargo no les llamaba la atención. Él después fue un gran fotógrafo, y además una de las personas más adelantadas en el mundo llegó a presidir una sociedad de fotografía. Cualquiera que coja un libro, una biografía de Ramón y Cajal, o lo mire en internet, verá decenas, centenas de fotos hechas por él mismo a lo largo de su vida. Fotografió prácticamente todo. De nuevo el Castillo de Loarre, ahí está entonces no sé si estaría ya casado con su mujer Silveria, y luego fotografías de sus hijos, pues tiene todas las que queráis. Fijaros el detalle que tiene con la mano derecha, tiene cogido el disparador automático, porque es un autorretrato, ¿no? Y cómo con la mano izquierda está parando la mano del niño pequeño, porque claro, si el tiempo de exposición ahí, pues imaginaos, ¿no? El revelado y lo que ahora ha mejorado, pero la sensibilidad era más pequeña, entonces cualquier movimiento enseguida artefacta la fotografía, por eso lo tenía cogido ahí. Hay muchas fotos. Esta me ha llamado la atención porque está en internet, y es este señor que sale ahí, Navarrete, que lo que hace es que colorea, a través del ordenador, imagino, fotos antiguas. Entonces ha coloreado esta foto, y bueno, se hace uno más idea. Es una de las fotos que hizo el propio Ramón y Cajal. Tiene ahí, en esa mano, en este caso en la izquierda, tiene seguro el disparador, está con sus niños pequeños. Tuvo 6 hijos, 4 de ellos, sabéis que una de sus hijas murió, Enriqueta, o Vicenta Enriqueta, que era como realmente se llamaba, porque nació en Valencia, le pusieron el nombre del patrón de la ciudad. Y aquí estos son otros 4 de los 6 que tuvo. Falta seguramente el pequeño Luis, y Enriqueta, que ya habría muerto. La foto probablemente está tomada en Barcelona,
pero la ha coloreado y la verdad es que, bueno, pues es increíble. Lo que es increíble también es que haya visto la serie, que yo la vi, de Ramón y Cajal, de Adolfo Marsillac haciendo de Ramón y Cajal, es que realmente es igual, ¿eh? O sea, que como lo clavó, que gran actor era Adolfo Marsillac, porque ves la foto, la coloreada, y parece que estás viendo al propio Marsillac. Y bueno, esto es el monasterio de Piedra, ahí está su hermano Pedro, una de sus hijas, su mujer, bueno, hizo infinidad de fotografías, está claro que lo hizo él, porque él no sale en la foto, pero hizo muchos autorretratos también, que este es el último que consta, que se hizo pocos meses antes de morir, es el último autorretrato, una fotografía que se tomó varias y figura en todos los atlas. Esta es la última que tiene constancia, por tanto, pues tenía ya más de 80 años y se ve la mirada cansada, pero aún inteligente, de una persona pues, que era un gran científico, un gran pensador. He encontrado también esta foto, está tomada en el Museo Provincial de Zaragoza y allí figura no un autorretrato, sino un retrato, y el interés que tiene es que está hecho por un grandísimo pintor, ¿no?, que es Sorolla. Sorolla pintó a Ramón y Cajal, es un retrato hecho en el año 1906, que es el año en el que ganó el premio Nobel, así que seguramente por eso Sorolla, que ya era un pintor reconocido, lo pintó. Hay algún documento muy interesante como esto, que es una fotografía estereoscópica, o sea, llegó a especializarse de tal manera que era capaz de hacer fotografías estereoscópicas que luego, sabéis que se hacían estas fotos, yo me acuerdo de niño de haberlo visto, que luego lo metes en un aparato especial y lo veías tridimensional, ¿no? Entonces él era capaz de hacer fotografías, esta se la mandó, ya siendo muy mayor, fijaos qué letra de médico tenía, se la mandó al Instituto de Huesca, donde él había hecho, ya era premio Nobel, era muy conocido, y bueno, pues aquí se dirige al señor director del Instituto de Huesca, muy distinguidos amigos. Me cuesta a mí leer lo que dice, pero por su afectuosa felicitación, o les agradezco su afectuosa felicitación, gracias al claustro del Instituto Oscense, donde, gracias a la enseñanza recibida, germinó en mí hace 38 años mi curiosidad artística. Y bueno, pues les mando un abrazo de este ex alumno de ese centro docente y la expresión de mi respeto y amistad fervorosa, Santiago Ramón y Cajal. Entonces le mandó la foto que había hecho él, pues 50 o 60 años antes, ¿no? Y ahí está como documento gráfico, aparece en este libro de Lain entre la Boya y Albarracín. La fotografía, decía yo que no solo que fue un gran fotógrafo, sino que también fue un innovador en la fotografía. Cuando estaba recién casado, ahora veremos que se casó de una manera un poco especial y no ganaba mucho dinero, pues sacó un sobresueldo fabricando placas al gelatino bromuro, porque claro, la fotografía estaba muy bien, pero como los fotógrafos lo que hacían es que compraban las placas de revelado, y él se queja en sus memorias de que todas las placas de revelado que se compraban venían de Francia o de Alemania. Y él dice qué cantidad de dinero estamos perdiendo por no fabricarlas nosotros. De hecho, ya en aquella época se queja de que él fabricaba unas placas que eran mejores que las que se podían comprar, pero que no encontró un empresario que se decidiera a financiarlas y hacerlas de manera, digamos, sistémica, ¿no? Así que pues las vendía a la gente de ahí, de Zaragoza, pero bueno, dice, me pasaba las noches en un granero vaciando emulsiones sensibles entre los rojos fulgores de la linterna y ante el asombro de la vecindad que me tomaba por duende o nigromante, porque por la noche se veían unas luces extrañas que salían del bajo de la casa donde él vivía, porque lógicamente para hacer revelados y placas necesitaba que la luz fuera roja. Bueno, no es que le mejorara mucho la economía de su familia recién creada, pero sí que demostró que tenía la capacidad de manejar emulsiones y sales de plata, y vemos que luego eso fue fundamental en su carrera científica, como lo fue el dibujo. Así que el dibujo y la fotografía, el amor por la naturaleza, tres cosas que le vinieron dadas por su inteligencia, por su curiosidad y por dónde nació y dónde vivió, y que después tuvieron una gran relevancia en su vida como científico. Cuando acaba el colegio elemental lo manda su padre a estudiar a Jaca, a los Escolapios, porque le habían hablado que había una enseñanza muy buena. Él se queja que era una enseñanza memorística. Él era un niño inquieto, ya digo, seguramente lo hubieran diagnosticado de trastorno por hiperactividad, así que se pasó el año en Jaca pues explorando el río Aragón, que pasa por ahí cerca, y hay un montón de fotos que hizo en aquella época, pero castigado continuamente por los curas salesianos, y muy probablemente su falta de querencia a la religiosidad le vino de esa experiencia negativa. Conozco más gente que le ha pasado con los curas, los castigos que le dieron, que eran bastante duros y, por lo que él cuenta, bastante injustos. Aquí está una fotografía hecha por él
del río Aragón en Jaca. Como era un niño muy travieso, pues cuando llegó ese primer verano, después de volver de Jaca, pues hizo travesuras, pero fijaros también qué ingenioso era, como fue capaz de fabricar pólvora, fabricar un cañón, fabricar este cañón, fijaros. No es exactamente el que fabricó, pero es exactamente igual. Lo hizo con un tronco de un árbol, le puso unas arandelas de hierro, lo vació, estuvo varios días con él y sus amigos de travesuras, hasta que y después, con el peligro que conlleva, fabricaron pólvora y para probarlo dispararon contra una huerta de un vecino de ahí de Ayerbe, que destrozaron la huerta, se le escaparon los animales que tuviera, y como castigo fue a la cárcel. O sea que el alcalde entonces del pueblo lo metió en la cárcel, estuvo en la cárcel varios días, además castigado de ayuno. Para el médico del pueblo era su padre, y parece ser que de común acuerdo el alcalde y el padre decidieron encarcelarlo a ver si se enderezaba, pero bueno, no se enderezó demasiado, porque aunque su padre ya vio que la vida de estudiante con los curas no iba a ser la más conveniente para este niño, y lo cambió al Instituto de Enseñanza Normal de Huesca, que después, 60 años después, él mandaba la foto bueno, pues al director del instituto, agradeciendo que lo hubieran educado. En este instituto, cuando él llegó, bueno, pues que llegó como un hombre muy de pueblo, ¿no? Venía de una zona además donde parece ser que se habla un idioma que no es exactamente el castellano, ¿no? En Ayerbe hablan una especie de dialecto, y entonces pues se reían de él en el patio, como tenía mucho orgullo, pues se peleaba en el patio con todo. He puesto aquí, este es el que me parece que es este domingo, las elecciones en Aragón, y el que se presenta es Jorge Azcón, pero en el libro, en sus memorias, el matón del patio, que era varios años mayor que él, porque se juntaban todos en el patio, se llamaba Azcón. Entonces Azcón le da una paliza que lo deja reventado. Y entonces el tío dice, como le tenía tanto orgullo, dice así, pues ya verás tú. Y en los siguientes meses se lo pasa, en vez de estudiando y trabajando, se lo pasa, como Azcón era mucho más grande que él, tenía 3 años más y mucho más fuerte, lo que decide es que va a aprender a manejar la onda. De hecho, consta que escribió un tratado del manejo de la onda, o sea que él lo llegó a escribir, de cómo había que hacer el instrumento, de qué piedras había que elegir. Total, que se convirtió en el más certero descalabrador de todo Huesca. Parece ser que entonces era bastante habitual jugar a las pedradas, o sea que una banda contratada y a tirarse piedras y a descalabrarse. Todos querían ir con él porque donde ponía el ojo ponía la bala, era absolutamente preciso hasta niveles increíbles. De manera que en cuanto descalabró 2 veces a Azcón, el Azcón se hizo amigo de él y ya nunca más volvió a tener problemas en el patio, porque el matón del patio era su amigo. Así que, bueno, pues también ya ahí empezó él con esta carrera científica de, bueno, para hacer algo bien hay que hacerlo con método. Supongo que empleó, no lo cuenta, pero seguro que empleó el ensayo y el error. Si cojo este tipo de piedra, soy menos preciso, si cojo esta otra, más preciso. Si hago la onda con este material o con esta dimensión. Escribió un tratado, yo no lo he leído, pero consta que lo escribió. Pero claro, estudió poco. Entonces, como estudió poco, pues suspendió griego y latín, que no le interesaban nada, y su padre se enfadó y le dijo que el año siguiente, en vez de estudiar solo, iba a estudiar y iba a pagarse su estancia en Huesca. Así que hizo lo que habían hecho con él, lo puso de aprendiz de barbero. Así que aprendió a manejar la cuchilla con una gran soltura. Estuvo más de 2 años de aprendiz de barbero, o sea que estudiaba y a la vez afeitaba. Y esto luego también le dio ventajas, porque, lo voy a decir ya, esta habilidad manual que tenía, después le permitió hacer cortes de los tejidos, que parece ser, varios discípulos suyos así lo atestiguaban, no lo hacía como todos, con un microtomo, sino que lo hacía a mano. Lo hacía a mano y con unas cuchillas, porque tenía un pulso y una habilidad para cortar tremenda que había adquirido en sus años de barbero. Así que todo cuenta, y al final esto también le dio ventajas, como veremos más adelante. Como aquello no fue suficiente y el chaval siguió siendo puñetero para el padre, es que cuando llegaba en verano, pues lo veía que estaba todo el día leyendo o dibujando, y que lo suspendía asignaturas, pues entonces ya se enfadó, y a la vuelta del verano de este año le dijo que no iba a estudiar a Huesca, y lo dejó trabajando de zapatero revendedor. Digo, sí, ¿no quieres estudiar? Pues vas a trabajar. Y entonces lo puso, como él dice, su padre debió preguntarse qué es lo más opuesto en el orden profesional y sentimental a las poesías y las emociones y bellezas del arte pictórico. Dijo, pues los bajos oficios de soguero, desollinador o zapatero remendón. Y en esta última fue a la que pensó el padre que le podía ir mejor para abatir sus
sus pujos románticos y corregir definitivamente sus rebeldías. Así que lo metió de zapatero remendón. Pero también le salió mal al padre, claro. Resulta que como era tan bueno en todo lo que hacía, pues cuando llevaba unos meses zapatero remendón, el zapatero, el dueño de la zapatería, fue a hablar con su padre y dijo: oiga, su hijo es una fiera, hace unos zapatos que no sé qué, me lo puede dejar. Entonces pidió que le firmara un contrato de 3 años para tenerlo en propiedad, y después yo le prometo a usted que lo voy a hacer socio de la zapatería y bla, bla, bla. El padre oyó aquello y dijo: pues yo lo hago para castigar a mi hijo, no para que sea zapatero, si en realidad lo que quiero es que piense que está mejor. Bueno, al final aquello, pues llegaron a un acuerdo, y el acuerdo fue: mira, papá, yo vuelvo a estudiar a Huesca, perdí un año entero, yo vuelvo a estudiar a Huesca, pero me tienes que dejar que de dibujo, porque es lo que me gusta. Ahí fue donde cogió como profesor, o lo cogió a él como profesor, este pintor que era muy bueno de Huesca, se llamaba Abadía, que ya digo que tiene algunos frescos interesantes en la zona de Aragón. Y el padre le dijo: vale, a cambio tienes que aprobar todas las asignaturas, incluyendo el latín y el griego, si es lo que hay en el temario tienes que aprobar. Y entonces, bueno, hicieron ese pacto y él lo cumplieron los dos, así que terminó el bachillerato, no con buenas notas, ni mucho menos, pero pudo dar dibujo, que es lo que a él le gustaba, y acabar la carrera. Decía yo que su padre lo había sorprendido alguna vez leyendo libros, aunque el padre no tenía ningún libro, y Ayerbe es un pueblo muy pequeño, pero como era muy travieso y muy sinvergüenza, pues había visto que el confitero del pueblo se dejaba la ventana abierta, y entonces por la noche trepaba por la ventana para robarle los pasteles al confitero. Y descubrió, cuando entró por el piso de arriba, que el confitero, de manera secreta, no lo sabía nadie, tenía la confitería abajo y la vivienda arriba, como es habitual en los pueblos. Descubrió que el confitero tenía una habitación llena de libros, pero de libros que entonces no es que estuvieran prohibidos, pero en la España, en fin, tradicional, católica, mojigata, pues leer a Víctor Hugo, o, en fin, son libros que ahora nos darían risa, ¿no? Porque el que haya leído Los Miserables o Nuestra Señora de París, pues ve que son libros realmente incluso de inspiración cristiana, pero bueno, pues salen relaciones adúlteras y todas estas cosas. Entonces él decidió que era más interesante para él robar los libros que los pasteles, porque los libros los cogía, los leía y los devolvía, y el pastelero no se había enterado. Si robaba los pasteles, seguramente se enteraba, y se pasó 2 veranos de su vida haciendo esto, y él dice que gracias a eso pues leyó a todos los clásicos a los que no tenía acceso. Esto también luego le influyó mucho en su carrera, porque no sé si sabéis que Ramón y Cajal no solo escribió artículos científicos, que, bueno, lo voy a decir, que nadie me lo tome a mal, pero Santiago Ramón y Cajal escribió 100 artículos científicos y yo llevo ya 250, quiere decir que yo he escrito muchos más que él. Claro, la diferencia es que los 100 de Ramón y Cajal son 100 artículos de señeros, y el 80% de los que publicamos ahora los médicos pues son cosas que realmente no trascienden ni tienen importancia. Pero además de artículos científicos, escribió mucha literatura. O sea, ha escrito muchos libros que están muy bien escritos literariamente, desde Los recuerdos de mi vida, que ya digo que es una autobiografía que merece la pena leerse, hasta La vida vista a los 80 años, Charlas de café y relatos de ciencia ficción. Hizo muchos discursos que tienen un nivel literario bastante apreciable, escribió poesía. En definitiva, después, cuando veamos cómo describía él lo que veía al microscopio, veremos también que lo hacía de una manera llamativa. O sea, el hecho de haber leído a los grandes románticos probablemente también le influyó. Y la última galardonada que hizo, seguramente para su padre, fue pues que se casó con una chica que la vio por la calle y le gustó, y bueno, pues se casó con ella, siendo una chica que era huérfana, no tenía posibles, y el padre pues pensaba que era un error casarse con ese tipo de persona, porque no veía a su hijo muy centrado en su carrera médica, ahora veremos por qué, y pensó que le interesaba tener una buena dote, pero bueno, no se casó con la persona de la que se enamoró y ya está. Y como tantos hijos le llevó la contraria al padre, pero consta que a su boda no fue ni su madre, ni su padre, ni sus hermanos, salvo su hermano Pedro, que también era díscolo. Los demás no fueron porque el padre se lo prohibió, o sea que se casó contra la voluntad de sus padres, así que también fue un novio a la fuga. Por último, una cosa que no se sabe, pero fue un gran gimnasta. Probablemente fuera el primer culturista de España. Él, cuando llegó a Zaragoza a estudiar, venía de Huesca, y antes de la zona de la Sierra pensaba que todos aquellos eran unos urbanitas, y que bueno, él era el chico de, sí, no seré tan refinado como ellos, pero soy mucho más sano, más fuerte, y entonces estaba de moda hacer pulsos, y bueno, a la primera que ha venido un chulete que dice que tal, y uno de la clase que era más fuerte le dice: venga, vamos a echar un pulso, ¡pum! Y
Y entonces le pasó como con Azcón, y como tiene tanto amor propio, decidió que se iba a hacer el más fuerte de su clase de medicina, así que llegó a un acuerdo con un gimnasio, como no tenía para pagarlo, yo te enseño a ti anatomía, al profesor de aquel gimnasio, y tú me enseñas a mí a fortalecer mis músculos, así que bueno, pues hay autorretratos suyos y fotografías donde se le ve muy musculado, para la época llamativo, ¿no? Y tiene también varias anécdotas que no voy a contar ahora, de peleas en las que se metió durante la época ya de la carrera, por líos de faldas y tal, y bueno, salía vencedor casi siempre porque era muy fuerte, era muy fuerte. Y ya por último, creo, de facetas extramédicas, pues decir también que fundó un club de excursionismo cuando estaba en Valencia, el Gaster Club, del que fue el alma y el promotor, y también redactó los estatutos del Gaster Club. Una de las cosas curiosas que puso es que estaba prohibido hablar de filosofía y de religión. Se podía hablar de cualquier cosa menos de esas dos estaba prohibido en el Gaster Club. Y bueno, pues hay un montón de fotografías, todas hechas por él. Ahí vemos a Ramón y Cajal justo en el centro, y bueno, pues todos estos tienen un número porque después en sus memorias les daba a cada uno nombre, y muchos de ellos, cuando lo escribió, dijo la mayoría ya habían muerto, pero lo pasó muy bien. Me faltaba esta, que también es muy importante, fue hipnotizador. En su etapa valenciana, pues llegó a contacto con los escritos de Sigmund Freud y pensó que aquello, a ver qué es esto, entonces empezó a hacer ensayo-error. Ya digo que era una persona especial, está claro que tenía que ser especial, y aprendió por sí mismo a hipnotizar. Y hipnotizaba tan bien, que al parecer, como lo hacía por ensayar, no cobraba, pero tenía siempre, su mujer dice que había una cola dando la vuelta a la manzana de gente que venía para que don Santiago los hipnotizara y mediante la hipnosis les quitara el dolor. ¿Por qué él dice en sus memorias que dejó ese tema por completo? Porque llegó un momento que se convenció de que en realidad aquellas personas no tenían nada, o sea, que era todo, digamos, mental, que no tenían enfermedad, y que realmente era una pérdida de tiempo para un médico estar, bueno, ahora diríamos que los sofronizábamos, ¿no? Pues él los sofronizaba, pero los hipnotizaba. Escribió un único artículo científico sobre la hipnosis. Es muy curioso el artículo científico que escribió Ramón y Cajal sobre hipnosis. Probablemente es el primer, él lo dice al acabar, creo que este es la primera paciente que se describe a la que se ha hipnotizado para privarla de los dolores del parto. Lo cuenta en su artículo. Trátase de una mujer de tal edad, multípara, 5 hijos, de constitución sanguínea, como se escribía entonces, ¿no? Que ha sufrido mucho durante los 5 partos anteriores y que, embarazada de su 6º hijo, se pone en nuestras manos para... Bueno, no lo dice en el artículo, pero lo saben sus biógrafos, y yo os lo voy a decir, era su propia mujer. Silveria, en su 6º y último hijo, por lo visto los partos le dolían mucho, entonces él la hipnotizó y pasó, y describe exactamente lo que pasó en el parto, y como el parto pues lo tuvo sin ningún tipo de dolor. Él dice que la hipnosis, llevada a un extremo, en el artículo dice, llevada a un extremo superior, duerme al paciente, y él creía que si se dormía a lo mejor no iba a hacer el mismo esfuerzo que hay que hacer para el parto y podía ser perjudicial, entonces lo dejó en una fase previa donde elimina el dolor pero no le produce sueño. Bueno, detalla exactamente las horas que duró el parto, cuánto tiempo después se levantó la mujer para dedicarse a sus faenas, era su propia mujer, pero no lo dice en el artículo. O sea que la hipnosis llegó a ser un gran hipnotizador, capaz incluso de esto, de privar. Como no tuvo más hijos, no pudo volver a experimentarlo, pero es evidente que su mujer se lo agradeció porque le privó de los dolores del parto. Y ya por último, bueno, pues la anécdota de que, como toda persona muy inteligente, pues jugó muy bien al ajedrez. Jugó tan bien al ajedrez que cuando estaba en Barcelona, como había sido militar, ahora veremos por qué, tenía acceso al casino militar donde jugaban los mejores jugadores de Barcelona, y allí, como le pasó con Azcón y como le pasó con el que perdió el pulso estando en Zaragoza, pues a la primera que lo derrotó alguien al ajedrez dijo que eso no podía ser, se hizo con todos los libros de ajedrez que era posible hacerse, se los estudió todos, y fue derrotando uno por uno hasta que derrotó al campeón de la ciudad de Barcelona. Y ya cuando derrotó, lo pone también en su biografía, dijo, y ahora, a partir de ahora, no volveré a jugar nunca más al ajedrez porque me he dado cuenta que es un juego que te quita mucho tiempo. Y yo no puedo perder el tiempo porque tengo mis investigaciones, así que... Pero consta que derrotó uno por uno. El día que acabó la partida, en la que le dio jaque mate al campeón del casino militar, se levantó, rompió el carné de socio y dijo que nunca más volvía, y lo cumplió.
Lo que ya dije el otro día que hablé también de Ramón y Cajal es que creo que no cumplió el hecho de no volver a jugar al ajedrez, porque años después se le ve una fotografía de verano jugando al ajedrez con su amigo Loris. Lo que creo que Cajal no es que nos quiera engañar, es que lo dejó, quiero decir que lo dejó de manera seria, ¿no? Que jugaría recreativamente alguna partida, pero ya no. Pero bueno, fue un gran ajedrecista. Entonces, por resumir un poco lo que era este hombre, llegado a la edad en la que se acababa entonces la carrera de medicina, que era 21 años, no como ahora, que es 24, y eso que le había perdido un año entero del bachillerato. Llegado a esta edad, podemos decir que estamos ante una persona, bueno, pues que es rebelde, que es romántica, que tiene un acusado sentido de la independencia, se pelea mucho con su padre, que le gusta la vida al aire libre, que tiene mucha curiosidad, tiene claras inclinaciones artísticas, y todo esto pues chocaba bastante en el ambiente en el que estaba, ¿no? Estaba en un entorno rural, duro, y su progenitor era una persona hecha a sí misma que tenía un concepto de la vida absolutamente contrario. Para Justo Ramón el arte era una pérdida de tiempo. Y por tanto lo que hacía a su hijo le parecía una excentricidad, le parecía que su hijo tenía que labrarse el porvenir que él no había tenido y tenía que progresar en la carrera de medicina y ser un médico con muchos pacientes y ganar mucho dinero. Eso es lo que quería Justo Ramón para su hijo. Pero este hombre pues probablemente tenía otra cosa, ¿no? En la cabeza, y esto ya es una reflexión mía, yo no se la he leído a nadie, pero he leído muchas cosas sobre Ramón y Cajal, todas las que se han puesto a tiro en los últimos 5 años, pero esto le he dado yo una vuelta. Yo creo que en realidad lo que él aspiraba es a la trascendencia. ¿Y qué es eso, no? Él tenía la necesidad imperiosa de plasmar todo aquello que ve con el dibujo y la fotografía, y después, ya se ha visto cuando ha llegado al instituto, cuando ha llegado a la carrera, de ser alguien para los que rodean. Y cuando acabó los estudios de medicina, no sabía qué dirección tomar en la vida, ¿no? Pero sí que tenía claro que lo que quería era quedar en la memoria. Esto es importante, y esto es muy importante para cualquier persona. Si uno piensa a sí mismo aunque la memoria puede ser la memoria de tus hijos, ¿no? La mayor parte de la gente lo que quiere es, bueno, que mis hijos me recuerden con agrado, o que piensen que yo he sido para ellos fundamental. Yo creo que el salto que da Ramón y Cajal es que él lo que se plantea no es quedar en la memoria, y se lo plantea a esta edad, de sus hijos, de sus padres, de sus convecinos. Él quiere quedar en la memoria de toda la sociedad española. Ahora veremos que eso fue lo que motivó su vida, toda su vida, ¿no? Porque lo que quiere es, bueno, pues tiene una serie de anécdotas, digamos, de tipo militar, en su infancia, es la época de la revolución, es la gloriosa, la revolución del 68, la que hay antes del 66, son tiempos muy convulsos, la Primera República, Amadeo I, Prim, todo esto, ¿no? Y él, bueno, pues cree que su país está siendo injustamente tratado en el escenario europeo, ¿no? Diríamos internacional, pero realmente europeo, y que esto de alguna manera hay que mitigarlo, y él se plantea entonces que quiere quedar en la memoria, y lógicamente como primera solución, cuando acaba la carrera, pues un compañero de la licenciatura, Cenarro, pues le dice: oye, mira, yo me voy a hacer militar. ¿Por qué? Porque así salgo de aquí, estoy harto de esta ciudad de provincia, Zaragoza, y bueno, y así salgo. Entonces, bueno, pues él, como obtenía también esto, pues vale, pues entonces se presenta a las oposiciones de médico militar, las gana con muy buena nota, se hace médico militar, primero teniente y luego capitán. Por aquí tenemos a un teniente coronel, así que no diré más nada, pero y desde allí pues lo mandan al frente que había entonces, que era la guerra carlista, donde dice que no oyó ni un solo tiro porque iban detrás de los carlistas pero no llegaban a cogerlos, y después pues se declara la guerra que se llamó de los 10 años, la guerra de los 10 años en Cuba, y entonces se alista voluntario para ir al Cuerpo Expedicionario Español a Cuba. Le cuesta una bronca con su padre, que era un hombre muy práctico, le dice: estás haciendo el tonto, ahí solo vas a ver miseria, vas a coger la malaria, te van a dar un tiro, quédate aquí, dedícate a los enfermos. Dice que no le gustan, pero bueno, él no le hace caso, como todos los jóvenes no le hace caso a su padre, y se va a la guerra. Entonces se va a la guerra y bueno, pues yo creo que lo mejor que sacó de su estancia en Cuba fue las acuarelas que hizo. Esta es una acuarela que hizo él de la manigua, ¿no? La manigua cubana, y alguna fotografía interesante, por ejemplo, la Trocha del Este, los ferrocarriles que había allí, él mismo, un autorretrato vestido de militar. Pero sacó poco más, porque claro, también como iba con el espíritu aventurero,
pues no presentó las cartas que su padre le había dado. Su padre le dio cartas de recomendación para que no lo mandaran al peor sitio, pero él no las presentó, dice en sus memorias que no lo hizo por un sentido ético de la vida. Yo creo que lo hizo porque quería ir al sitio, a la selva más profunda, porque buscaba aventura. Bueno, lo mandaron a la selva más profunda, y allí, ¿qué pasó? Que cogió la malaria y no se murió porque Dios no quiso, o sea, lo pasó mal, mal, mal. Y encima, pues bueno, luego vio algunas cosas que no le gustaban nada del ejército español ahí en La Habana, pues que les escamoteaban parte del sueldo a los soldados, los capitanes, que la mitad de los que llevaban ahí no sé cuántos años lo único que hacían era beber, claro, me imagino para aguantar el calor, la malaria y tal, pues se daban nada de alcohol, en fin, que no le gustó lo que vio, no le gustó la aventura militar, y cuando lo repatriaron, porque lo tuvieron que repatriar por enfermedad, bueno, pues al llegar en el barco de vuelta estuvo dando vueltas al asunto y decidió pedir la licencia, entonces renunció a seguir en el ejército. A la vuelta, supongo que con las orejas gachas, se presentó delante de su padre y dijo: oye, mira, que tenías razón, mira, vuelvo medio muerto y encima no he sacado nada en claro. Bueno, hijo mío, entonces, ¿qué? ¿Vamos a ver enfermos? ¿No? A ver, es que a mí no me gusta eso. Bueno, pues entonces vamos a hacer la carrera docente. Tenía el decano de la Facultad de Medicina de Zaragoza, era amigo del padre. El padre, cuando su hijo mayor se fue a estudiar medicina a Zaragoza, el padre pidió el traslado desde Ayerbe a Zaragoza, y allí solicitó y consiguió, era muy hábil en pequeñas cirugías y en anatomía, en la plaza de profesor ayudante de anatomía, o sea que él trabajaba con sus enfermos, pero luego daba algunas clases, que yo creo que también lo hizo para vigilar de cerca a su hijo. Pero esto le vino muy bien a Santiago porque le obligó a que fuera alumno interno de anatomía durante la carrera bajo su cargo, entonces le enseñó mucha anatomía, el padre al hijo, hicieron muchas disecciones juntos, no sé si aquí tengo puesto alguna, sí, pero yo lo he visto, fui a dar una conferencia a Zaragoza, lo conté también, y tuvieron a bien enseñarme el atlas anatómico que siendo alumno de medicina, junto a su padre, dibujó Santiago Ramón y Cajal. Como era tan buen dibujante, pues bueno, estos son óleos que hacía de las disecciones y que bueno, que podían estar extraídos del Sobota. Es un atlas enorme, además así de grande, lo tienen ahí puesto en una vitrina en la Facultad de Medicina de Zaragoza, y si pides que te lo enseñen, te lo enseñan. Y bueno, pues lo tienen ahí muy cuidado, pero es el atlas original que no llegó nunca a vender, pero lo tenían allí para los alumnos de la facultad, y es la primera vez quizá que él puso a contribución de la ciencia su capacidad pictórica, y que su padre le vería por fin la gracia del asunto, ¿no? Porque su padre desde el principio no le gustaba, pero me imagino que cuando ya vio que ya de estudiante era capaz de hacer esos dibujos, pues se replanteó el asunto. Decía que a través del enchufe que tenía con el decano y su padre, pues entró a trabajar como profesor ayudante de anatomía en la Facultad de Medicina de Zaragoza, y así estuvo nada más y nada menos que estos 8 años. En estos 8 años se casó también, se independizó, se fue de casa, le pasaban muchas otras cosas, no tengo tiempo para contarlas, pero bueno, era un buen profesor, con el sueldo que tenía no era pues eso, como un profesor asociado ahora, con eso no se vivía. Entonces el padre le animó a que estudiara y se presentara a las oposiciones de profesor oficial, ¿no? Que entonces se llamaba catedrático, y eso es lo que hizo. Se dedicó a presentarse a las oposiciones, para lo cual antes tuvo que hacer el doctorado, lo tuvo que hacer en Madrid, pero en fin, entonces solo se podía hacer el doctorado en la Universidad Central. Vivieras donde vivieras en España, para ser doctor en medicina tenías que hacer los cursos de la Universidad Central de Madrid, hoy se llama Complutense, así que pues también tuvo una estancia en Madrid, pero ganó la cátedra, se presentó varias veces, lo suspendieron siempre, él dice que lo suspendían injustamente. Bueno, como es un hombre, era un hombre bastante honesto, que la primera vez lo suspendió en mí porque no iba preparado, pero todas las demás porque la plaza estaba dada a dedo, pero bueno, al final fue progresando y consiguió, ya empezó a publicar cosas estando en Zaragoza, y consiguió la plaza de Valencia. Así que para Valencia, que se fue en el año 1884 ya como catedrático de anatomía. La plaza que él ganó, a la que concursó y por la que creía que tenía oportunidades, era aquello que más sabía, lo que él más sabía era de anatomía. Y fue un momento fundamental en su vida y en la de la ciencia, en el año 1887, cuando ya siendo catedrático, a él lo nombran tribunal de otra cátedra, de una plaza en Madrid. Entonces él va como tribunal a Madrid para juzgar a otros. Y estando allí, pues cuando acaban, eran exámenes que duraban semanas, eran agotadores, duraban semanas. Entonces, pues imagino el tribunal pues hacía vida en común, porque salías de ahí del examen y ahora, bueno, pues vámonos a cenar, y se iban a cenar, lo que fuera. Entonces uno del tribunal le dijo: oye, vente, que hay un tipo aquí que
que ha montado en su casa, ha venido de París, ha montado en su casa y se ha traído una cosa, un microscopio. Bueno, total, que se fueron a verlo y fue cuando entró en contacto por primera vez con Luis Simarro. Luis Simarro está aquí dibujado o pintado también por Sorolla, pero Luis Simarro era valenciano. Entonces Luis Simarro había estado en París y volvió a Madrid, montó un laboratorio privado y fue el primero que le enseñó no a manejar el microscopio, que ya lo había visto. Estando en Valencia, Cajal ya había entrado en contacto con el microscopio. Esa es otra historia también interesantísima, porque el microscopio que ganó Cajal y que utilizó él era profesor de anatomía, no de histología, de anatomía. Entonces no existía la histología como disciplina. Pero no se utilizaba el microscopio, pero él tenía un microscopio porque se lo había regalado la Diputación de Zaragoza. ¿Por qué le regaló su microscopio Beric la Diputación de Zaragoza? Se lo regaló porque estando en Valencia hubo una epidemia de cólera en España. Y él, como era zaragozano, la Diputación de Zaragoza, muy preocupada por el cólera que se les podía venir, le pidió un informe sobre la enfermedad. Es un tratado del cólera el que hizo Ramón y Cajal, increíble, ¿eh? Es un tratado del cólera increíble el que hizo. Le valió una enemistad para toda la vida, quizá injusta, pero es verdad que fueron enemigos toda la vida con el doctor Ferran, que también tiene una calle en casi cualquier ciudad del país, el doctor Ferran. El doctor Ferran dijo que había descubierto la vacuna contra el cólera, y aquello fue un bombazo internacional cuando la Unión Europea, de entonces no se llamaba así, pero en fin, los franceses y los alemanes dijeron que no lo explique, vinieron aquí científicos muy reputados a que le explicara qué era la vacuna. Pues el doctor Ferran, muy español, aunque fuera catalán, dijo, no, yo os lo voy a decir, si os lo digo me la copiáis. Y entonces no quiso dar ningún dato. Entonces, como no quiso dar ningún dato, la ciencia lo obvió, no le hicieron caso, dijo, esto debe ser que se lo está inventando, ¿no? Luego tuvo mala suerte porque lo inoculó en un convento de monjas para protegerlas y se murieron la mitad de las monjas, no sé si de viejas o de cólera, pero aquello también fue muy sonado. Entonces Ramón y Cajal le sentó muy mal, era muy metódico, que Ferran no quisiera compartir su método científico y pensó que no lo quería compartir no porque fuera celoso de que se lo copiaran, sino porque no era método, o sea, porque realmente lo hacía al azar y no estaba bien hecho. Bueno, le hizo un informe tan bueno que la Diputación de Zaragoza le regaló un microscopio. Con ese microscopio estaba trabajando en Valencia cuando descubrió lo que le enseñó Simarro. ¿Y qué le enseñó Simarro? Simarro le enseñó al microscopio una cosa que él nunca había visto, porque él miraba, a través de su microscopio, miraba pues el mesenterio, es decir, el tejido abdominal, o miraba músculos, había publicado varias cosas sobre músculo, pero cuando había intentado mirar cerebro nunca veía nada. Cuando veía tejido nervioso no veía nada, con las tinciones que había no se veía nada. Entonces este Simarro le dijo, mira, esta es una tinción que ha inventado un italiano que se llama Golgi, que la hace con... Bueno, le enseñó lo que se llama la tinción negra que hacía Golgi, y el otro se quedó y cuando terminó la oposición volvió a Valencia y, como dice en sus memorias, a su regreso decidió emplear en gran escala el método de Golgi y estudiarlo con toda la paciencia de la que era capaz. Con su colaborador Bartual hizo muchas probaturas y al final llegó a la conclusión, tenía mucha paciencia y sabía mucho de tinciones por su experiencia fotográfica, llegó a la conclusión de que el método era mejorable. Entonces, bueno, no viene a cuento técnicamente cómo lo mejoró, porque Golgi había descubierto el método de tinción 10 años antes, ahora veremos alguna lámina de Golgi, y la comunidad científica no lo había creído, o no le había dado importancia. ¿Por qué? Porque cuando intentaban reproducirlo, el método de Golgi tenía el problema de que unas veces salía bien y otras mal. Entonces, te lo cogía un alemán, que eran los que dominaban el mundo científico, a ver qué dice el italiano este. Hacía la tinción que había dicho, y cuando veían no veían nada, decían, esto es italiano, no, para afuera. Entonces nadie le había hecho caso a Golgi. Y es verdad que cuando lo cogió Ramón y Cajal se dio cuenta de que pasaba esto, que a veces funcionaba y otras no. Entonces hizo una serie de modificaciones técnicas, que las hizo porque sabía de fotografía, y dijo, bueno, oye, pues si esto me permite teñir el cerebro, ¿qué hay más importante que el tejido nervioso? Y entonces empezó su carrera como neurocientífico. La empezó en ese momento, cuando volvió de Madrid y de conocer a Simarro. Entonces él, bueno, como escribía de esta manera, para que veáis que también su capacidad de lector y su afición a la novela romántica le condicionaba, fijaos cómo describe, dice, como el entomólogo a caza de mariposas de vistosos matices, mi atención perseguía en el vergel de la sustancia gris células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, hoy diríamos neuronas, ¿no?, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Bueno, el caso es que
voy a decir muy brevemente, esto no es un foro científico, cuáles son los grandes, lo que decía antes de lo que Ortega se quejaba, todo el mundo conocía a Ramón y Cajal, ahora lo conocéis un poco mejor, pero nadie conoce su aportación científica, voy a decir yo cuál es, y la primera de todas es que Ramón y Cajal es el descubridor de la doctrina de la neurona, ahora veremos lo que es esto. Hizo también muchos estudios funcionales, y al final de su vida, con otro método que se inventó en su laboratorio, aunque ya no lo explotó más él, sino sus discípulos, primero Achúcarri y luego sobre todo del Río Ortega, pues con la técnica del sublimado de oro describieron alguna otra estructura como la microglía, que ahora está de moda en muchas enfermedades y que son unas células especiales que hay dentro del cerebro. Pero lo más importante, la aportación fundamental de Ramón y Cajal a la ciencia, que está al nivel de las más importantes, yo siempre pongo el ejemplo de Darwin, de la teoría de la evolución, ¿no? Cuando Darwin dijo, no, es que vamos evolucionando a través de un fenómeno de ensayo-error genético, ¿no? Pues está probablemente a la altura realmente para la ciencia, la teoría de la neurona. Lo que hizo Cajal fue modificar el método de Camillo Golgi de tinción y luego esto le permitía que fuera más sistemático, él sabía que siempre iba a poder ver neuronas cuando utilizaba el método modificado de Golgi. Pero la idea genial que tuvo después fue que decidió que iba a hacer esto, teñir el tejido nervioso, en vez de, como se estaba haciendo en animales adultos o en seres humanos, que lo iba a hacer, como se expresa de esta manera, vamos a leerlo porque lo dice mejor de lo que yo podría decirlo, puesto que la selva adulta resulta impenetrable, ¿por qué no recurrir al bosque joven, como si dijéramos en estado de vivero? Si el encéfalo y demás órganos centrales son demasiado complejos para permitir escrutar su plan estructural, ¿por qué no aplicar sistemáticamente el método a animales inferiores o a las fases tempranas de los tejidos embrionarios, en los cuales el sistema nervioso debe ofrecer organización sencilla y, por decirlo así, esquemática? Y eso hizo. Como era un experto en huevos de ave desde que era niño, se dedicó a hacer sustituciones en embriones de ave, de paloma, de gorrión, de pollo. Y entonces, claro, descubrió que era más fácil ver neuronas individuales, porque el problema que tenían los histólogos, era una ciencia muy joven, el problema que tenían era el de Golgi. Esto es una lámina original de Camillo Golgi, también era muy buen dibujante. Entonces Camillo Golgi había visto las neuronas y había dibujado esto que son las dendritas y esto que son los axones. ¿Y qué había hecho Camillo Golgi? Porque le faltaba ese plus de genialidad que tenía, yo lo siento, no porque Cajal sea español y Golgi italiano, es que claramente le faltaba, porque no era disruptor. O sea, cuando Golgi empezó a ver neuronas, la teoría que había en la ciencia, que era una teoría impuesta por los alemanes con los métodos de tinción que había entonces, que no eran muy buenos, hasta que llegó el de Golgi, que sí que era mejor, pero Golgi veía mejor las neuronas, pero en su cerebro seguía pensando que la teoría correcta de cómo funcionaba el sistema nervioso era la teoría reticular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las neuronas se imbricaban unas con otras porque él pensaba, la ciencia pensaba que era imposible que algo funcionara de una manera tan compleja si no fuera porque el mecanismo era múltiple, o sea, porque había un montón de encargados. ¿Cómo explicarle a una persona del siglo XIX que cuando yo muevo el dedo gordo del pie, estoy poniendo en funcionamiento dos neuronas? Una primera neurona que está en la corteza frontal y que va a emitir un cable inmenso que va a llegar hasta la zona lumbar o sacra de mi médula espinal, ahí va a conectar con otra neurona que va a tirar otro cable inmenso que va a llegar hasta la punta del dedo gordo. Si es que realmente es increíble, ¿no? Entonces, ellos pensaban que lo que había era un retículo y se llamaba teoría reticular. Cuando Golgi vio esto, pues lo dibujó así, pues sí, un retículo. Y hay más ejemplos, esta también es una lámina de Golgi. Igualmente pues se ve el cerebelo o el asta de Amón probablemente y se ve todas las células reticuladas. Él decía, bueno, pues esto aquí no depende, digamos que esta zona de percepción no depende de esta neurona, sino de todas, están como imbricadas, ¿no? Y al final emiten cables que van, bueno, cuando Cajal modificó el método de Golgi y vio, él dijo, oye, no, esto es la lámina princeps, es del cerebelo de una embrión de paloma, y estas son las células de Purkinje emitiendo sus axones y rodeando. Vamos a ver cómo lo dice Cajal. Dice, en abril del año 1888 Cajal fue capaz de seguir el axón de una célula de cerebelo de embrión de paloma
que se dirigió hasta ponerse horizontal bajo la línea de capa de células de Purkinje que se situaban bajo él. Estas son las células de Purkinje. Dice, las células de Purkinje teñidas con la reacción negra parecían el árbol más elegante y frondoso, pero los axones ramificaban formando una especie de cesta en torno a su cuerpo. Esta es la cesta de los axones. La pera del soma de la neurona y la cesta del axón nunca se tocaban. Esta fue su genialidad, dijo, no se tocan. Claro, al microscopio, no se tocan. Cajal definió así la nueva verdad. Las prolongaciones de las células nerviosas terminaban libremente y las neuronas eran células individuales. La teoría reticular había muerto. Claro, esto lo dijo Cajal en el año 1888 y hasta que no se inventó el microscopio electrónico, bien entrado el siglo XX, 1960, hasta que no se descubrió el microscopio electrónico, no se pudo confirmar que tenía razón y que las neuronas no se llegan a tocar, que hay un espacio que se llama espacio sináptico y que una conecta con la otra a través de impulso químico, pero que no hay continuidad. Una neurona no continúa con la otra, no es un retículo. Esto, la teoría reticular, claro, llevaba todo el rato en la ciencia y de repente llegó este señor que escribía en español. Es que son unas anécdotas increíbles, porque claro, él cogió y como empezó a ver esto, que era disruptor, era novedoso, dijo, lo tengo que comunicar a la ciencia, pero entonces se lo mandó a una primera revista, lo que pasa, el que haya publicado en revistas a lo que pasa. Bueno, pues mándelo, dentro de 2 meses lo ven los revisores, dentro de 10 está en prensa. No, esto tiene que ser ya. Entonces, como no, pues fundó su propia revista para la que el revisor era el mismo, el director era el mismo y la pagaba el mismo. Entonces, se fue a la imprenta, cogió la revista, tenía 5 artículos, los 5 suyos, los cogió, se enteró quiénes eran los 10 histólogos mejores del mundo y se lo mandó a su casa. Lo pagó él y mandó. Entonces, aquellos tipos, luego alguno de ellos hizo amigo suyo y le dijo, no, si yo lo recibía esto, pero lo abrí y estaba en chino para mí, pues estaba en español. Ningún alemán, ningún sueco, ningún ruso, ningún francés hablaba español. Entonces, pues no lo leían, lo dejaron ahí. La mayoría lo tirarían, pues lo dejaron ahí. Así que estas grandes investigaciones que él estaba lanzando a la ciencia no llegaban y como pasaban los meses y nadie lo llamaba para decir, oiga, para llevarle la contra o para no, y de vez en cuando leía artículos donde volvían a hablar de la teoría reticular sin que nadie dijera, y hay un tipo español que dice que, pues ¿qué hizo? Lo que él hizo fue montarse en un tren en tercera, porque no le daba el sueldo para más, vivía entonces en Barcelona, esa suerte tuvo, si hubiera vivido en Cádiz no hubiera podido, como vivía en Barcelona, pues cogió el tren y enseguida llegó a Berlín, que era donde el congreso más importante de histología. Para evitar problemas se llevó su propio microscopio, se llevó sus propias láminas ya hechas, se sentó allí y dijo, el que quiera que mire, ¿no? Y como no miraban muchos, cuando vio al pez más gordo, que era Kolliker, le dijo, venga usted por aquí, se lo dijo en francés, Chapuré era el francés, el Kolliker era suizo, y aunque era germano de lengua materna, pero todos los suizos hablan francés y también italiano. Consta que Kolliker luego le confesó a Cajal que aprendió español solo para leer sus artículos, o sea que no era tonto Kolliker, porque claro, sabría italiano, pues no le costó mucho aprender español y aprendió español para leer a Cajal. Entonces, bueno, pues se puso y cuando vio aquello, estas cosas, aquello le sorprendió tanto que dijo, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero cómo que esto qué es? Si se lo llevo diciendo a ustedes ya 3 años, ¿no? Y nadie le había hecho caso, y entonces, bueno, pues a partir de ese momento ya fue un boom y todo el mundo empezó a hablar de él y empezaron a muchos a darle leña al mono porque pensaban que esto que él decía, que bueno, sí, que lo dibujaba muy bonito, pero que eran tonterías, que cómo iba a ser así, que tenía que ser una retícula. El caso es que poco a poco se fue imponiendo, fijaros esto, la retina es que las láminas, mis compañeros que hay aquí, si han visto, saben perfectamente que yo digo que es que este dibujo de Cajal del siglo XIX es exactamente como es la retina, ahora vista de la manera, con todas sus capas de células bipolares, ganglionares, de conos, de bastones, bueno, pues está dibujado por Cajal hace todos esos años, así que esta fue la primera gran cosa que dijo Cajal, no hay retículas, son células individuales. La segunda que dijo, también llevándolo a la contra, Camillo Golgi. Camillo Golgi decía que las expansiones que había de las dendritas, digamos, esto de aquí, o sea que toda neurona pues tiene a ver si hay alguna foto donde sí, esta es la del propio Cajal, el dibujo de Cajal, pero vamos a ver una de Golgi, por ejemplo. O sea, lo que Golgi pensaba es que esto de aquí, que son las dendritas que él veía, en realidad estaban ahí para chupar jugos que alimentaban al cuerpo de la célula, y luego el cuerpo de la célula tiraba
tiraba axones que reticulaban con todos los demás y de esta manera funcionaba el sistema nervioso. Entonces Cajal le llevó también la contra a Golgi, dijo que eso era una tontería. Fijaos cómo lo expresa, dice, toda esa admirable arquitectura que representan las dendritas que llenan casi toda la sustancia gris, o sea, la zona más noble del cerebro, no van a ser más que para chupar jugos. Eso no puede ser, ¿no? Él pensaba que estaban ahí para coger estímulos y bueno, pues efectivamente lo que dijo también es que había una teoría de que se sigue, vamos, que se cumple a rajatabla a día de hoy, y es que el impulso nervioso circula desde las dendritas hasta el cuerpo de la célula y después al axón y no al revés. O sea que hay una dirección única de la transmisión de la información a través de una neurona. Eso también lo enunció Cajal, también fue disruptor entonces y también se ha probado con posterioridad que es exactamente así. Bueno, después su carrera se prolongó con muchos trabajos sobre neuroregeneración, que no viene a cuento contar aquí. Bueno, pues seccionaba nervios. De todas maneras, Cajal ya dijo, ahí se equivocó pero poco, pero dijo que se podía regenerar el sistema nervioso periférico, o sea, se cortaba un nervio de la pierna, de un gato o de un animal, es que como él lo hacía, se podía regenerar, pero que las neuronas dentro del sistema nervioso, en la médula o en el cerebro, no se reproducían. Que más o menos podemos decir que es cierto, ¿no? Ahora se está poniendo en cuestión porque hay una determinada zona del cerebro que sí que es capaz de producir neuronas toda la vida, pero como siempre decimos, si usted ha tenido un infarto cerebral y ha perdido 100 millones de neuronas, lo que puede hacer para recuperar las carencias es que otras neuronas que están cerca aprendan a hacer lo que hacían estas otras, pero no va a volver a crecer ahí neuronas. Si yo le corto un trozo de hígado a una persona, volverá a crecer el hígado, pero si yo le corto un trozo de cerebro, no vuelve a crecer. Esto también fue una teoría enunciada por Ramón y Cajal. Por todo esto, sobre todo por la teoría de la neurona, recibió el premio Nobel en el año 1906. Es curioso también, es una anécdota que también demuestra su manera de ser, que él recibió el premio Nobel junto con Camillo Golgi, aunque evidentemente para todo el mundo científico Camillo Golgi no estaba a la altura de Ramón y Cajal, y menos en el año 1906, que ya había publicado muchísimo y Golgi había dejado de hacerlo hacía años. Encima Golgi pues, era muy cabezón y se mantuvo, parece ser que era una persona extraordinaria en el trato humano y tal, pero como científico era muy orgulloso. Entonces, bueno, es una anécdota que creo que mucha gente aquí conocerá, que cuando entregaron el premio Nobel hay que hacer un discurso. El discurso de Golgi, increíblemente, fue para denostar todo lo que había hecho Ramón y Cajal, que tenía que hablar detrás. Entonces Ramón y Cajal pues, hizo un discurso, no fue detrás, sino al día siguiente, porque cada uno le daban un día, en el que, bueno, había tenido tiempo para decir así, ahora verás, te voy a dar yo a ti leña al mono, pero fue un caballero, no se metió con Camillo Golgi, siempre lo trata en todos sus escritos, lo llama el sabio, no lo habla nunca mal de él, pero realmente Golgi no se portó bien con Ramón y Cajal, murió sin reconocer la teoría de la neurona. Golgi insistió en que lo correcto era la teoría reticular. Y la otra cosa importante que me gustaría que todo el mundo supiera es que Ramón y Cajal escribió esta obra monumental que se llama Textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, tardó 7 años en hacerlo y recopiló todos sus descubrimientos con ilustraciones neuronales que siguen vigentes en la actualidad. Este texto está a la altura de otros textos paradigmáticos de la historia de la medicina, como el de Humani Corporis Fabrica, que es el tratado, el atlas clásico de anatomía de Andrea Vesalio, o como el libro El origen de las especies de Charles Darwin. Probablemente esta también es una de las obras de la literatura científica más importantes que jamás se han escrito y sigue siendo vigente. Bueno, es decir, ya lo he dicho en algún momento de la charla, estoy acabando, Virgilio, que su afán romántico y sus lecturas pues le llevó a escribir muy bien, un poco recargado, diríamos ahora, ¿no? Pero fijaros cómo se expresaba cuando describía lo que veía a través del microscopio: nidos pericelulares, ramas trepadoras, fibras muscosas, eflorescencias rosáceas. Las fibras trepadoras adosan al cuerpo neuronal al modo de la hiedra, o los bejucos al tallo de los árboles. Bueno, pues esto seguramente alguien que no haya vivido en el campo y que no haya observado bien la naturaleza, pues no sea capaz de hacer estas analogías, ¿no? Las neuronas del astradamón son comparables a plantas de jardín, algo así como series de jacintos, ¿no? O sea, Ramón y Cajal sabía lo que era un jacinto, ¿no? Y lo había... en su afán de regenerar la vida cultural, científica española, tuvo éxito. Luego la mala suerte es que ese éxito se agotó por sí mismo, por las circunstancias del país, ¿no? La guerra civil sobre todo, y lo que él había dejado, que fue una enorme corpus. Siempre se dice que no tuvo maestros, que Ramón y Cajal
por eso decimos, título de la charla, como genio inesperado, porque no tenía una tradición, no nació en un ambiente que lo propiciara eso. Fue cabezonería aragonesa, como él dice en algunos de sus escritos, pero realmente, hombre, aprendió la técnica del microscopio de Maestre de San Juan, que era una persona que le ayudó durante su doctorado, no he pasado de largo porque no se puede contar todo aquí, ¿no? Y después, como he dicho, Luis Simarro, que le enseñó la técnica de Golgi y después le enseñó también la técnica de sublimación del oro, o sea que podemos decir que no es que fueran maestros suyos, pero lo ayudaron, pero él sí que fue maestro de gente importantísima en la historia de la neurociencia, como Nicolás Achúcarro, Pío del Río Ortega, Rafael Lorente de No, Fernando de Castro o Gonzalo Royo de la Fora. Probablemente cada uno de estos que acabo de nombrar hubieran sido merecedores a obtener el premio Nobel también. Sobre todo se dice que a Fernando de Castro se lo hurtaron porque le dieron el premio Nobel a, no me acuerdo si era un británico, por un descubrimiento que en realidad había hecho él, pero claro, pasa lo de siempre, ¿no? Que no es lo mismo publicar en inglés o ya en la época de Fernando de Castro que hacerlo en español, tener muchos padrinos que no tenerlo, pero bueno, que creó un corpus de gente a su alrededor muy importante, o sea, un núcleo científico terriblemente especializado y que probablemente, como dice, como se ha dicho alguna vez, el problema que tuvo es que agotaron el tema, o sea, es que ya no se podía, o sea, llegaron hasta donde se podía llegar con el microscopio. Toda esta gente era lo más preparado del mundo en aquella época, superaron con mucho a los alemanes, por supuesto a los norteamericanos, entonces pues no. He contado alguna vez que Penfield, que es un neurólogo norteamericano muy famoso por sus descripciones del funcionamiento del cerebro, Penfield cuando terminó la carrera tenía que elegir un año de rotación en el extranjero y le pidió a su jefe ir a Madrid a la escuela de Cajal, ¿no? El jefe, claro, como no los conocía, dijo, pero el jefe era cirujano, no sabía mucho de histología. Le dijo, yo, doctor Penfield, lo tenía usted por una persona más seria, ahora veo que lo que le interesa es el baile y los toros. Dijo, no, mire, yo quiero ir a Madrid porque está la mejor escuela histológica del mundo. El otro no lo sabía, ¿no? Quiero decir que él consiguió invertir la tendencia, no había mejor histología en el mundo cuando murió Cajal que la que tenía la escuela de Cajal. Y ya digo que algunas personas, todos, Gonzalo Reyes de la Fora se fue a trabajar a Estados Unidos, Pío del Río Ortega también, Nicolás Achúcarro murió prematuramente, Rafael Lorente de No también se fue a Estados Unidos, Jorge Francisco Tello se quedó en Madrid, murió en Madrid, pero ya no llegó a... O sea, realmente yo creo que murió contento con lo que había logrado. Otra cosa es que luego el devenir de la historia pues, llevará a que no progresara más esta escuela, pero quería, para finalizar, hacer una mención a todos sus títulos y sus honores, ¿no? Bueno, pues fue académico de nuevo de la Academia de Ciencias Exactas, miembro y socio honorario de la Sociedad Española de Histología Natural, fellow de la Royal Society de Londres, doctor honoris causa de la Universidad de Cambridge, también de la Universidad de Würzburg, socio corresponsal de la Sociedad de Medicina de Berlín, de la Ciencia Médica de Lisboa, de la de Florencia, Psiquiatría de Viena, Psicología de París, académico honorario. Premio Moscú era un premio muy importante, el Congreso Internacional de Medicina, Gran Cruz de Isabel la Católica, Gran Cruz de Alfonso XII, medalla de Hohenzollern de la Real Academia de Berlín, premio Echegaray de la Academia de Ciencias de la Doctora honoris causa por la Universidad de Worcester, norteamericana, en el año 99, un año después de la guerra hispano-norteamericana. Es una cosa increíble que lo hicieran, doctor honoris causa tuvo que pedir permiso al gobierno español porque parece que acaba de terminar la guerra, que ir a un país enemigo a que lo hicieran doctor honoris causa, pero... Y por último, por supuesto, Premio Nobel de Fisiología y de Medicina. Él, ya digo que la mayor parte de nosotros pensaría, bueno, voy a ver si dejó huella en mis hijos. Él declaró, son declaraciones fuertes, ¿no? Que para un espíritu de noble ambición siempre sea preferible la gratitud de la patria, de la familia, y además lo razonaba, era muy racional, la prole perece y la patria perdura y recuerda, o sea que bueno. También mantuvo, yo he llamado a esto el genio inesperado, pero el propio Cajal dijo, estas son sus palabras, que el genio no es sino una larga paciencia. Bueno, él pensaba que su mérito era que había sido muy tenaz, no que fuera muy listo. Yo creo que no, que realmente estudió mucho, de acuerdo, fue muy tenaz, de acuerdo, pero también se ha visto en estos minutos que llevo contando su devenir biográfico que era una persona excepcional, es que prácticamente todo lo que tocaba, si hasta hacía bien los zapatos, todo lo que tocaba lo hacía bien, ¿no? Él decía también, esto que probablemente tenía razón, que cuando España dominó el mundo, que fue del siglo XV al XVII,
se centró mucho en el utilitarismo práctico. Es verdad que España tuvo grandes navegantes, grandes astrónomos, tuvo gente, grandes médicos, pero de curar enfermos, pero no había una tradición científica en España, no había una tradición de pensar. Él le daba vueltas a por qué, pero pensaba que era porque somos una raza muy práctica y una raza, lo decía con la boca pequeña, porque tampoco iba a molestar a nadie, que se había centrado demasiado quizá en la fe, y eso es verdad, ¿eh? O sea, que realmente el catolicismo está en el mundo por los españoles, si no, no habría casi católicos. Es decir, el gran sostén del cristianismo es la monarquía hispánica y es la que ha permitido, y desde luego del catolicismo, porque una mitad de Europa se desgajó hacia el protestantismo y España se desangró quizá en su capacidad, en su potencia cultural y también humana en estas dos cosas, el utilitarismo de mantener un imperio y también el afán por mantener una fe. Y esto quizá dio lugar a que cuando Cajal aparece, pues no había tradición desde hacía 100 o 150 años de ciencia. Sin embargo, fijaros lo que decía este histólogo alemán, Hugo Spatz, cuando murió Cajal, dijo que, y es verdad, yo lo leí, digo, no sé de dónde saqué este texto, es una foto que he hecho yo, pero tienes razón, o sea, realmente cuando muere Cajal hay un montón de científicos alemanes del más alto nivel, y sin embargo él decía, ¿quién conoce, fijaos, Virchow, Koch, Paracelso, ¿quién conoce a esta gente en Alemania? Dice, seguramente nadie. Dice, en cambio a Cajal lo conoce todo el mundo en España, es un héroe nacional. ¿Cómo lo habrá hecho este hombre para ser uno? Bueno, también, porque daos una pata y salían 10 científicos alemanes buenísimos y aquí en España pues era algo inesperado realmente, ¿no? Que estas palabras de su discurso, creo que con esto lo voy a cerrar, la conferencia, son interesantes y voy a ponerlas porque cuando le dieron el Premio Internacional de Moscú, que es como el antecedente del Premio Nobel, cuando te daban este premio en aquellos años, bueno, pues era probable que te dieran el Nobel y así ocurrió, ¿no? Era un premio importantísimo porque daba la Sociedad Internacional de Medicina, pues la universidad donde él trabajaba, que ya estaba en Madrid, la Universidad Central de Madrid, hoy Complutense, pues le hizo un homenaje y entonces le pidieron que hiciera hizo un discurso muy bueno, hizo un discurso muy bueno dedicado a los estudiantes, está por ahí escrito, se puede leer, el que quiera leerlo, yo aquí he sacado algunos extractos, y fijaos, ya habéis cariñosamente aludido a lo singular de mis facultades y a lo peregrino de mis aptitudes, y en todo ello habéis mostrado más bondad que justicia, no soy en realidad un genio, sino un patriota, tengo más de obrero que de arquitecto calculador, la historia de mis méritos es muy sencillo, es la vulgarísima historia de una voluntad indomable resuelta a triunfar a toda costa. Y luego, bueno, pues dice otra cosa aquí, bueno, decía que España estaba llena de guerreros y de gente que había pasado la historia que eso estaba muy bien, pero que él creía que se podía pasar la historia de otra manera, ¿no? Y que su afán era que aumentar el caudal de ideas españolas circulantes por el mundo, granjeando respeto y simpatía para nuestra ciencia, colaborando, en fin, en la grandiosa empresa de descubrir la naturaleza, que es tanto como descubrirnos a nosotros mismos, algo que ya le había pasado cuando cayó el rayo en el campanario de la iglesia o cuando vio el eclipse, ¿no? Él se dedicó todavía a intentar desentrañar la naturaleza y a intentar también que él decía que no haya nada, ninguna faceta del saber en la que no aparezca un nombre escrito en español en el libro que lo describe, es mi afán y mi ilusión. Y bueno, pues realmente este discurso es muy bueno, es donde dijo la famosa frase de a patria chica alma grande, España acaba de perder las colonias últimas que le quedaban, que eran Cuba y Puerto Rico y Filipinas, y bueno, pues aquí hace una serie de consideraciones que las hace para la gente joven, ¿no? Para los estudiantes de medicina de la facultad en la que trabajaba, y luego escribió un libro muy bueno que también es parte de un discurso que dio la Academia de Ciencias, que es Reglas y consejos de la investigación científica, que bueno, yo aconsejo a cualquier persona que quiera dedicarse a la investigación que lo lea, porque aunque algunas cosas están trasnochadas, hay algunos comentarios un poco misóginos, en fin, lo cierto es que la inmensa mayoría de lo que dice Cajal en ese libro lo suscribiría cualquiera que se haya dedicado a la investigación, aunque sea a pequeño nivel, y se da cuenta de que todas las dificultades y las ventajas que tiene la investigación científica están expuestas en ese pequeño libro y por tanto merece la pena ser leído. Ya para terminar, bueno, fijaros, esto es el telegrama que le mandaron desde Montevideo, ¿no? Cuando murió lo mandaron al Instituto Cajal, sigue existiendo el Instituto Cajal, la Sociedad de Biología de Montevideo dice hondo dolor, hay que escribir como se podía escribir en un telegrama, pero hoy para escribir telegráficamente es curioso que lo que dicen es muy certero. Hondo dolor apagóse sol, solo enciéndese en la vida de siglo en siglo. Bueno, yo creo que sí, que este hombre
Era realmente un hombre inesperado, ya no solo por su capacidad, que hubiera sido la misma en cualquier sitio que hubiera vivido, pero sino también por el sitio en el que lo hizo, ¿no? que tenía poca tradición científica, por lo menos en los últimos 200 años, y más todavía si uno piensa dónde nació, ¿no? Nació en Petilla de Aragón, es que hay que ponerse, y era hijo de un cirujano barbero y una madre analfabeta. Y nada más, sí tengo que recomendar lecturas. Bueno, yo he hecho todas estas, pero bueno, es más fácil porque está escrito en un lenguaje más... La última, quizá esta es la que yo recomiendo, la que hice el otro día, porque es un libro muy reciente, está escrito por un norteamericano y también da una visión un poco curiosa para cualquier español, ver cómo interpretan el mundo en el que se desenvolvió Cajal, finales del 19, principios del 20, el mundo no solo de sus descubrimientos científicos, sino el contexto social y político del país en el que vivía, que era España, visto por los ojos de un foráneo que, bueno, que además es norteamericano y que tiene una manera de verlo muy curiosa. Así que recomiendo que si se lee fácil, está escrito de una manera muy ágil, es un buen escritor y cualquiera que lo lea lo va a disfrutar. Y nada más, muchas gracias. All right.